En un universo paralelo, Colón nunca llegó a las costas americanas. ¿Cómo sería la historia si otros exploradores lo hubieran hecho primero? Desde vikingos conquistadores hasta la idea de América descubriendo Europa. En este viaje acechamos escenarios inexplorados e intrigantes. Imagina un continente gobernado por diferentes potencias, donde los secretos de civilizaciones antiguas se entrelazan con la incertidumbre del futuro. Acompáñanos en este ejercicio de especulación histórica donde los destinos de dos mundos están en juego. ¿Y si los ingleses o chinos hubieran dejado huella antes que los españoles? ¿Y si el encuentro entre América y Europa nunca ocurrió? Desafía tus conocimientos y sumérgete en la fascinante posibilidad de un pasado alterno. Descúbrelo ahora en América sin Colón, un universo alterno. Iniciemos aclarando que Colón no descubrió nada, solo tropezó buscando una ruta a la India. Desde 1492, la relación con europeos generó una historia sin fin de amor y odio, llamándolos indios. Más allá de la conquista y luchas por la independencia, América comparte lazos raciales, culturales, religiosos y lingüísticos con España. Pero surge una pregunta: ¿qué habría ocurrido si Colón no hubiera llegado primero? Te presentamos 5 escenarios hipotéticos. ¿Cómo habría sido desde México hasta Argentina si en lugar de españoles hubieran sido ingleses colonizando, chinos descubriendo, vikingos llegando primero, americanos descubriéndolos a ellos o, definitivamente, nadie descubriendo a nadie? Existen evidencias que sugieren que vikingos llegaron antes. También teorías de habitantes de Australia, Nueva Zelanda o islas asiáticas dejando su marca. Pirámides, monumentos, plantas y costumbres podrían vincularse. Relajémonos un poco y proyectemos otra historia. A continuación, vamos a concebirlo. Número 1. No son Juan, Pedro y María, son John, Peter y Mary. En primer lugar, vamos a considerar qué hubiera pasado si los ingleses llegaran a América del Sur antes que los españoles. Si bien los españoles buscaban apoderarse de estas nuevas tierras y todos sus recursos, esto llevó a la esclavitud y asesinato de los indios. Es innegable que otro de los objetivos de la conquista española fue convertir a los indios a la fe católica. Este detalle propició que de alguna manera preservar la vida de los habitantes originarios de esta tierra, y prueba de ello es que, aunque disminuidos en todo el centro y sur del continente, se pueden encontrar pueblos que mantienen sus costumbres ancestrales. Caso muy, pero muy diferente, lo que pasó en el norte conquistado por los ingleses. Ahí sí que sucedió una verdadera y desgarradora carnicería de los nativos americanos. A los conquistadores británicos no les interesaba para nada convertirlos a ninguna fe, así que la destrucción de los grupos étnicos fue mucho más brutal que el español. De hecho, todas las tribus fueron diezmadas y reducidas a reservaciones con condiciones de vida totalmente miserables. Así pues, aunque no quedan dudas de que igual Juárez, Bolívar, Sucre o San Martín hubieran expulsado a los ingleses de estas tierras, quizá con un poco más de esfuerzo, tampoco quedan dudas de que a los habitantes originarios les hubiera ido bastante peor con los ingleses. Queda a la imaginación pensar cómo serían las ciudades, costumbres, cultura e incluso la dieta si la conquista hubiera sido por parte de la corona británica. ¿Sería América un primer mundo? ¿Jugarían fútbol americano en lugar de soccer? ¿No existiría reggaetón sino rap o música clásica? Número 2. En un bosque de la China. En segundo lugar, pensemos ahora que hubieran sido los chinos los que conquistan, y es que entre 1405 y 1433, durante la dinastía Ming, se realizaron 7 viajes llamados Viajes del Tesoro, con 300 barcos y más de 30,000 navegantes al mando del almirante Shen He, originalmente llamado Mao Zambao, que recorrieron el sudeste asiático, Indonesia, Ceilán, la India, el Golfo Pérsico, la península arábica y el este de África. Los viajes de Shen He, al contrario de lo que realizaron los europeos unos años antes, nunca tuvieron un espíritu conquistador ni expansionista. Al contrario, sus intenciones siempre fueron la exploración, el comercio y la demostración del poderío chino a sus vecinos, favoreciendo el intercambio cultural, tecnológico y comercial. Pues bien, hay quienes afirman que Shen He
ya se acercaba a América mucho antes que Colón, cuando cayó la dinastía Ming y se detuvieron los viajes del tesoro, pero de haber continuado, existe la probabilidad de que llegaran primero que los españoles. ¿Puedes imaginar que México, Venezuela o Argentina fueran símbolos chinos? En este escenario, no podemos dejar de pensar cómo sería actualmente la vida de los latinos. No es fácil pensar en la combinación de la idiosincrasia bromista, dicharachera y fiestera con el carácter asiático. Puede ser que fueran un pueblo más hacendoso, trabajador y disciplinado, o tal vez no. No cabe duda de que la cultura, fe y costumbres no serían iguales. Definitivamente, si desde México hasta la Patagonia fuera comunista, la historia de la humanidad tal y como la conocemos no sería igual. Nada sería igual, excepto quizá el ceviche peruano. Ese sí que seguiría siendo el mismo. Número 3. Vikingos en Netflix y en América. El tercer escenario es el de los vikingos llegando primero. La creencia mantenida por mucho tiempo de que fue Cristóbal Colón y los tripulantes de la Pinta, la Niña y la Santa María los primeros europeos en llegar al continente americano ha sido ya desmentida y con criterios científicos. Pruebas arqueológicas han probado con cierta exactitud que en el año de 1021, casi 500 años antes que Colón, un vikingo llamado Eric el Rojo fundó colonias escandinavas en lo que hoy conocemos como Groenlandia y la isla de Terranova en Canadá. No duraron mucho ni llegaron en gran número considerando que las barcas vikingas, llamadas drakkar, eran muy ligeras y pequeñas comparadas con los gigantes barcos de Shenji. Y entonces volvemos a preguntarnos, ¿qué hubiera pasado si los colonizadores hubieran sido vikingos? Seguro que el promedio de estatura de los latinos hubiese aumentado, aunque resulte difícil imaginarlos con frondosas barbas pelirrojas. Sí cabe decir y asegurar que serían más aguerridos de lo que ya son, y de lo que no cabe duda es que serían mucho, pero muchísimo más dados a la bebida. Número 4. Desencuentro de dos mundos. Ahora bien, ya que estamos embarcados en esta historia, ahora lo haremos en el papel de conquistadores. En este acto de especulación cabrían dos supuestos. Primero, ¿qué pasaría si no se encuentran ambos continentes? Si por alguna razón los europeos detienen sus viajes y no existiera el encuentro de dos mundos. Inicialmente, del lado americano florecerían las estirpes más poderosas. Estamos hablando de los aztecas y los mayas en el norte, y los incas por el lado sur. Quizá hubieran conquistado a tribus menos desarrolladas como caribes, guaraníes y seminolas. Europa se concentraría en la conquista de África y en ese escenario tendrían una confrontación mucho más fuerte con los árabes y otomanos. ¿Cuánto duraría este alejamiento de los continentes? Probablemente hasta el desarrollo de la aviación. Lo que sí tendríamos por seguro es que se produciría un retraso global en cuanto al intercambio cultural, gastronómico, industrial y tecnológico para ambos continentes. Europa se perdería de tomate, papa, maíz, aguacate, caucho y tabaco. Y América, por otro lado, no conocería los cítricos, caballos, manzanas, mango, arroz, cebolla, trigo y café. Y definitivamente, eso sería muy triste, porque actualmente el mundo sabe que el café americano es de mayor calidad. Número 5. El descubrimiento de Europa. Nos queda un segundo escenario por considerar. ¿Qué hubiera pasado si son los americanos los que conquistan Europa? Imaginémoslo. Colón naufraga, y con esto se detiene la búsqueda de nuevas rutas a la India. Se encuentra Europa en conquista de África, guerras entre sus propios países y confrontaciones con los árabes, asiáticos y otomanos. En América, aztecas e incas se encuentran en el estrecho del Darién, firman la paz, construyen enormes botes y se embarcan a conquistar España y Portugal. ¿Lo crees imposible? Considera lo siguiente. En los tiempos de la conquista, la población azteca era de 6 millones de habitantes. Los incas eran más de 12 millones. Los españoles apenas eran 5 millones y los portugueses no llegaban ni al millón. Es decir, en números, una enorme relación difícil de superar. Si las enfermedades que nos regalaron los europeos como la viruela, el sarampión y la malaria que acabaron con el 90% de la población, en una confrontación aún sin escudos ni espadas, América pudo ganar.
Los conquistadores americanos probablemente igual esclavizarían a los europeos. Se realizaría un fascinante intercambio cultural. Debido al invierno, no avanzaría la conquista y finalmente, igual que acá, los europeos terminarían independizándose. Eso sí, el Vaticano adoraría a Quetzalcóatl. Concebir otros escenarios es ameno y placentero, pero como dice Control Machete, somos lo que somos y quizá no les fue tan mal. Los latinos son un pueblo noble, trabajador y amistoso, y, aunque pueden defenderse cuando es necesario, son fundamentalmente pacifistas. Tal vez la pregunta debería ser, ¿cómo sería Europa si no los hubiera encontrado? Según el historiador Alejandro López, Europa estaría sumida en el oscurantismo. Sería un territorio sin riqueza, sin placer y sin utopía. El jardín de Borrell no tendría flores, y de algo podemos estar seguros: su comida sería espantosa. La historia nos ofrece infinitas posibilidades. Solo hemos explorado algunas fascinantes bifurcaciones de América sin Colón, un universo alterno.